Queridos hermanos, muy buenas noches. Público en general, invitados todos. El día de hoy nos hemos reunido para disfrutar de una conferencia magistral a cargo del doctor en Economía, señor Enrique Cornejo Ramírez, quien va a tratar un tema muy interesante, denominado el ferrocarril de Brasil a Chancay y sus implicancias. Adelante, por favor. Muy respetable hermano Manuel Manrique, os agradeceré, por favor, presentar a nuestro distinguido invitado. Muchas gracias, Guillermo. Respetables, queridos hermanos, Lina Damas, que hoy día nos acompañan, y también amigos que han asistido a esta reunión. La Gran Logia de Perú, que congrega, por supuesto, a gente siempre preocupada por el sentir y el saber de los grandes temas nacionales, en esta oportunidad, a través de esta respetable logia Fraternidad Universal número 58, va a presentar un tema que ha sido motivo de varias conversaciones entre nosotros, algunas exposiciones inclusive. Esta supuesta o iniciada negociación entre China y Brasil para la construcción del tren que debe culminar en el muelle de Chancay, ¿no es cierto? Hace poco, recordemos, la Gran Logia de Perú, con el auspicio de la Cancillería peruana, realizó una reunión de la PEC, donde tuvimos a expositores, entre ellos al doctor Enrique Cornejo, para tratar los temas de la implicancia justamente de esta gran inversión que se está haciendo en el país. El doctor Enrique Cornejo, todos sabemos, fue ministro de Transportes, antes ha sido catedrático de varias universidades, economista, tiene estudios en maestrías, posgrados en diferentes universidades, tiene una amplísima experiencia en lo que es gestión pública y conoce de sobremanera los temas justamente del tren, porque todos lo recordamos de que fue gracias a la labor en ese entonces de que Lima pudo contar con un tren eléctrico de casi año y medio de discusión. 18 meses. 18 meses. Proyecto, construcción, inauguración y funcionamiento en 18 meses. Parece raro, ¿no? Hoy en día que las obras se demoran tanto. Pero para nosotros es un gusto y le vamos a dejar libertad en el escenario a nuestro invitado especial, el economista Enrique Cornejo Ramírez. Por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación que me permite estar, creo que por tercera vez aquí. Y espero que también esta sea una conferencia que nos estimule, les dé información, para que luego podamos todos juntos, como peruanos, y a través de nuestras instituciones, aprovechar esta extraordinaria oportunidad que se le presenta al Perú. Quiero empezar con una reflexión. ¿Por qué me han invitado a tocar este tema? Apenas me llamaron y me dijeron, sobre este tema quiero que hables. Yo empecé a pensar, bueno, sí, está bien, es un tema interesante. Voy a empezar por ahí, por las respuestas que me da a la pregunta ¿por qué este tema? Y la primera que se me ocurre es la siguiente. Este tema es importante porque no nos hemos dado cuenta, los peruanos todavía, pero ya ha cambiado nuestra situación en la geopolítica y la geoestrategia mundial. Brevemente diré algo que dije en aquella conferencia que se hizo alusión. En la antigüedad, el escenario estratégico, político, militar, económico era el Mediterráneo y territorialmente buena parte de lo que es Asia y buena parte de lo que es Europa, hasta Mediterráneo y luego cruzadas por el Mediterráneo para ir al gran imperio de los faraones y las pirámides, la antigua ruta de la seda. Era un comercio terrestre, en buena parte, filas inmensas y largas de camellos llevando todo tipo de especies, ¿no? Y para hacer el trabajo inverso,
por vía terrestre y por vía marítima en un corto trecho para cruzar hasta el norte de África, Egipto. ¿Cuánto duró ese escenario estratégico de rutas comerciales? Siglos. Hasta que a mediados del siglo XVIII se produjo un punto de inflexión, la primera revolución industrial. ¿Dónde fue? En Europa. En toda Europa, pero principalmente en Inglaterra. Y a partir de allí, el Mediterráneo siguió siendo importante, pero pasó a tener el eje de mayor importancia, el Atlántico. El Atlántico estuvo desde mediados del siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX. Y el Perú ha estado donde siempre estamos, en el Pacífico. No en el Mediterráneo, no en el Atlántico. Entonces, la primera razón por la que estoy aquí hablando de este tema y porque a ustedes les interesa el tema, es porque en este momento la situación geográfica de Perú, la ubicación geográfica, es el nuevo elemento de nuestra capacidad como país y de nuestra presencia en el escenario mundial. Hemos hablado siempre de nuestros recursos naturales, de nuestra historia, de nuestra civilización, de nuestras muchas potencialidades, de nuestra creatividad, de nuestra cocina. Ahora tenemos que empezar a hablar de nuestra ubicación. Así ha pasado con otros pueblos, ¿no? Ahí está el caso en Países Bajos, el puerto de Rotterdam, que es una posición clave. Ahí está el caso de Singapur, que no es casualidad que esté donde esté, porque está en un punto clave, si lo ven en el mapa, para todo el tráfico comercial marítimo entre Asia, Oceanía y América. Ahí está el caso de Panamá, por su ubicación estratégica bioceánica. Ahora también está el caso del Perú. ¿Y por qué el caso del Perú? Porque estamos ubicados en la parte central de la costa Pacífico de América del Sur, mirando en línea recta a mano izquierda a Oceanía, a mano derecha todo el Asia, y al fondo, porque la historia no termina ahí, el Índico, con el actor protagónico India, que vendrá a hacer competencia a China en la segunda parte de este siglo. Entonces, introduzcamos dentro de nuestra concepción de lo que podemos hacer la ubicación a partir de ahora. La guerra comercial, así llamada, ¿dónde está principalmente? En el Pacífico. ¿Dónde están las economías emergentes más importantes? En el Pacífico. Perú entró en el año 1999 a la PEC, donde hay 21 economías y Perú fue la última que entró y desde ahí se hizo una moratoria. Y eso nos ha dado una gran posibilidad para empezar a interactuar con nuestras contrapartes asiáticas y también americanas vinculadas a la cuenca del Pacífico. Y entonces, lo que antes eran ideas, ¿cómo podremos hacer?, ahora se convierten en posibilidades muy concretas. Ese preámbulo era necesario para hablarles ahora del tren bioceánico. Antes de eso, una segunda reflexión previa. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra infraestructura, en nuestra geografía compleja? ¿Carreteras? ¿Ferrocarriles? ¿Aeropuertos? ¿Puertos? ¿Hidrovías? Todo. Tenemos que quitarnos también esa idea de poner uno versus el otro, que nos ha hecho mucho daño y nos sigue haciendo mucho daño. Conversaba hace un momento en un panel del Congreso de Economistas en el centro de Lima, que nos ha hecho mucho daño el tener estos antis, ¿no? Agricultura versus minería. Si fuera cierto que agricultura y minería no pueden coexistir, no habría una Australia que tiene un sector agropecuario extraordinariamente potente, con exportaciones incluidas, y que es un gran país minero. No existiría Canadá, que tiene un gran sector agropecuario y unas vacas Holstein, que son las Miss Mundo de las vacas, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y al mismo tiempo una minería tremendamente importante. Entonces, si miramos al mundo, miramos la casuística, vamos a encontrar países mineros y agrícolas coexistiendo, porque para eso existen ya tecnologías, para eso existe conciencia ambiental y para eso existe responsabilidad en la gestión. Entonces, este anti-minería versus agricultura nos hace mucho daño. Nos hace mucho daño porque en momentos en que subía el precio del oro, aquí interrumpíamos las carreteras para que no salga la producción de oro hacia el puerto. Y en momentos en que había posibilidades de empezar algunos proyectos
estábamos con la posición antiminera que solo existe aquí. Porque para no ir muy lejos, en nuestro vecino Chile, donde los chilenos tienen claro que ellos viven del cobre, ¿verdad? Pues no hay ninguna duda y no hay ningún antiminero. El presidente Boric, presidente socialista, en un discurso que acaba de hacer, ha dicho que Chile, ha sido, es y será un país minero. Tenemos que empezar a hacer docencia, tenemos que empezar a explicar, sobre todo a los jóvenes, estas últimas generaciones que tienen muchos problemas de información, una gran cantidad de información que no sirve en las redes y muy poca información sustanciosa. Y lo peor, poca capacidad de pensamiento crítico. Hemos salido jalados en la prueba PISA en pensamiento crítico. Somos el último de América en pensamiento crítico, o sea, pensamiento complejo. Es decir, nuestros jóvenes no solamente no tienen hábito de lectura, la gran mayoría, no solamente no comprenden lo que leen, eso ya lo sabíamos. Ahora sabemos también, y ojo, son colegios privados y públicos los que son testeados, ¿eh? Ahora sabemos también que nuestros jóvenes, una gran mayoría, no tienen opinión propia sobre lo poco que leen. Eso es un drama. Es un drama para la economía, es un drama para la democracia, es un drama para nuestra sociedad y nuestra convivencia. Y tenemos que empezar a trabajar seriamente estos temas. ¿Y por qué empiezo a hablar de estos temas para luego hablar del tren? Porque no podemos entender una obra de esta importancia y lo que significa si no empezamos a mirar qué tenemos que hacer por fin, aprovechando esta experiencia o esta oportunidad que nos da Dios para hacer el giro, el gran punto de inflexión que hasta ahora está esperando la República. Entonces, el tren bioceánico sí es una realidad ya, no está terminado, pero ya empezó. En abril de este año se hizo el convenio público entre el gobierno chino y el gobierno brasilero para iniciar los estudios de un tren bioceánico que, empezando en un puerto brasilero, termine en el puerto de Chancay, en el Perú. Es un proyecto inmenso, son 5.000 kilómetros de ferrovías. Es un proyecto que está estimado preliminarmente en $100.000 millones. Pero escúcheme, el dato de $100.000 millones de repente es corto, va a ser más, pero no es lo importante. Lo importante es qué significa esa inversión para cambiar toda esta manera como hemos entendido el comercio, la logística, el transporte, en este caso marítimo y terrestre o ferroviario, como un concepto multimodal. Y el proyecto que está en estudio ya tiene tramos existentes, porque Brasil tiene un sistema ferroviario mucho más avanzado que el nuestro, que por cierto, a fines del siglo XIX y principios del XX, tenía el doble o triple de líneas ferrocarrileras que la que tenemos ahora. Nosotros hemos desandado el camino ferrocarrilero y eso ha sido un error, ¿no? Y aquí tenemos que hacer una autocrítica todos, porque en algún momento alguien dijo, mejor son las carreteras que los ferrocarriles. Y las carreteras son importantes y hay que hacerlas, por supuesto. No vamos a entrar en lo que estoy criticando. No es la carretera versus el ferrocarril, son ambos dos. Pero además las hidrovías, porque nuestra Amazonía no se puede quedar fuera. Y además los aeropuertos y los aeródromos. Y además los puertos a nivel marítimo, fluvial y lacustre. Esa multimodalidad de transporte es lo que debemos mirar en un país diverso, en un país megadiverso, donde hay que hacer las cosas para una geografía desafiante, para una economía que no está integrada y para un país que hoy, en el siglo XXI, tiene distritos y provincias que no se hablan entre sí estando en la misma región. Y tiene regiones, o provincias en este caso, a las que no se puede llegar. Purús es un ejemplo dramático. Una provincia peruana, de peruanos tan ciudadanos y personas con derechos como nosotros, según la Constitución, que no tienen contacto con el Perú, tienen contacto con Brasil. ¿Y por qué? Porque están rodeadas del Parque Nacional del Manu, que hay que proteger, por supuesto. Los ríos no son navegables en esa zona, lamentablemente, y la única manera de contactarnos con nuestros compatriotas en Purús es a través de un avión. Pero como el aeropuerto no existe, sino un aeródromo precario, solo va una avioneta de 7, 8 pasajeros
Entonces, obviamente, la población peruana de Purús se contacta, se interactúa, se educa, se trata la salud en el lado brasilero y no en el lado peruano. Eso no puede existir en el siglo XXI. En el siglo XXI, en un país en el que hemos hablado, y yo mismo he hablado tantas veces de la integración, tenemos que hacer una autocrítica y decir, hablamos mucho de la integración de América, pero no nos hemos integrado dentro del Perú mismo físicamente. Y entonces viene la importancia del ferrocarril, y vuelvo al ferrocarril brasileño y a los estudios que se están preparando, pero que se hacen sobre una base de ferrocarriles que ya existen. Existe una línea de ferrocarril digamos, este-oeste y una línea de ferrocarril centro-oeste por tramos. De manera que en estos momentos, de los 5.000 kilómetros que va a constar el ferrocarril, ya en un lado hay por lo menos 1.700 kilómetros en construcción, en varios tramos, en 3 tramos. Y en otro lado también otro tanto. Entonces, el desafío para Brasil es integrar su red ferrocarrilera para poder luego llegar hacia el Pacífico a través de Perú. ¿Qué significa esto? Un cambio sustantivo en la manera de pensar de Brasil. Brasil, con esta decisión que ha tomado junto con China, por supuesto el que ha empujado a China, lo que está demostrando son 2 cosas importantes, 2 cambios importantes. El primer cambio importante en la manera estratégica de mirar de Brasil es que Brasil ha entendido que necesita más ferrocarriles que carreteras en este momento. Y segundo, Brasil ha entendido que tiene que mirar hacia el Pacífico. Y yo les cuento que cuando estuve a cargo del sector transportes y comunicaciones, he tenido mucha oportunidad de interactuar con los colegas brasileros. Y los colegas brasileros, estoy hablando de hace pocos años, no miraban al Perú ni al Pacífico con interés. No tenían eso en su chip. Y ahora tienen que tenerlo. ¿Por qué razón? Por una razón fundamental, la que dije hace un momento. El Pacífico es el punto más importante. Y sobre todo, llegar hasta Chancay y de ahí trasladar su carga, que es muy importante, hacia China y todo el Asia, significa 10 a 12 días menos de trayecto. Con todo, 10 a 12 días menos de trayecto es muchísimo dinero. Por lo tanto, esos $100.000 millones o más que se está proyectando este tren bioceánico, tiene un beneficio muchísimo mayor que esa cantidad. Ahora bien, ¿cómo está pensando Brasil por el momento hacer su proyecto de integración ferroviaria? O sea, no están en cero. ¿Cómo lo están pensando? La idea es salir desde un puerto del Atlántico, que puede ser el puerto de Santos, o un puerto del estado de Bahía, que está ahí cerca, y de ahí atravesar cerca de 8 o 9 estados. Incluye el estado de Bahía, el estado de Sao Paulo, ¿no? El estado de Río de Janeiro, el estado de Mato Grosso, el estado de Minas Gerais, el estado de Goiás, el estado de Rondônia y el estado del Acre. Y ahí está en la frontera con Perú, en Puerto Maldonado. Entonces, lo primero que debemos entender es que ese proyecto va y ya está encaminándose. Y la idea que se está manejando para el trazo por donde va a entrar a Perú es por nuestra frontera con Puerto Maldonado. Y yo creo que ahora los peruanos tenemos que decidir qué hacer en el trazo peruano. Y aquí quiero hablarles con mucha franqueza. Hace ya un tiempo hay proyectos de integración ferroviaria entre Brasil y Perú. Este no es el primero. Hay uno que se llama FETAP, que son las siglas de un proyecto que se pensó hace mucho tiempo, más impulsado por algunos brasileros interesados en el proyecto, que más bien estaba en la idea de traer un tren por el lado de Pucallpa, ¿no es cierto? O sea, del estado de Cruzeiro do Sul, que es el que está en línea recta con Pucallpa, ¿no? Y llevarle este tren por algunas zonas norte y centro peruanas hacia el puerto de Paita, era la idea original. Ese proyecto avanzó con estudios, pero nunca prosperó más allá de esa idea. ¿Por qué? Porque la fiesta estaba en otro lado. Y los proyectos siempre se quedaban en buenas ideas, porque yo aprendí cuando fui ministro de Transportes que un ferrocarril tiene que venir con su pan bajo el brazo.
Y el pan bajo el brazo de un ferrocarril, en el Perú y en muchos sitios, es la carga. La carga, en el caso de Perú, minera, y en el caso de Brasil, sobre todo la carga granelera, aunque no es la única. Entonces, yo sé que hay intentos en Perú, hay ideas en Perú, de que ahora todos quieren que pase el tren que viene de Brasil por su zona. Pero comprenderán que si ya esto está articulándose por el lado sur peruano, que es en realidad el lado noroeste brasilero, entonces lo más práctico seguramente va a ser que por ahí se va a producir la entrada y van a decirnos a nosotros por dónde quieren ustedes que vaya. Pero eso no solamente es una cuestión que nos guste o no, sino la cuestión económica, el trazo tiene que tener también los cuidados ambientales, y todo eso me hace pensar, con la experiencia que tengo, que la parte más fácil para que Perú pueda complementar este proyecto es que vaya por la misma vía y por la misma ruta que va la Interoceánica Sur. ¿Por qué? Porque esa vía ya tiene estudios de impacto ambiental, ya se hizo los estudios correspondientes, ya se hizo lo más difícil. Porque incluso en Brasil en este momento hay algunas dificultades con expropiaciones, con liberación de terrenos, con restos arqueológicos que siempre se van encontrando. Los ingenieros, acá hay varios, le llaman, ¿no?, interferencias. Y yo aprendí en el Ministerio de Transportes que no hay proyecto que pueda adivinar las interferencias que voy a encontrar. No hay proyecto perfecto. El mejor expediente técnico no sabe qué hay abajo. Y menos en un país milenario como Perú, donde uno avanza, entra y encuentra un resto arqueológico, más allá encuentra un canal de regadío de hace 40 años que ya se olvidaron que existía, y así todo enterrado y va hacia arriba, funcionamos en la historia. De manera que cuando empezamos a buscar, encontramos. El señor Recipán está acá, ¿no?, pero su antecesor está más abajito, y así va la cosa funcionando. En Cusco, por ejemplo, pongo una calicata y me sale un resto arqueológico, todo es resto arqueológico ahí. Pero no somos los únicos en el mundo ni en la historia. Muchos de ustedes habrán ido a Roma. Y en Roma uno camina por la calle y encuentra el resto arqueológico. Pero encuentra también la modernidad que corresponde a la ciudad. Y si uno va a México, va por la plaza de donde están las tres culturas. O sea, poniendo en valor los restos encontrados, pero además haciendo una plaza adecuada para los tiempos y para las necesidades. Nuevamente, otro tema que tenemos ya técnicamente que ayudará a superar, porque tenemos esos temas también, ¿no? Los extremos. Desde el lado ambiental, nada pasa por aquí porque vas a malograr, sí. No hay estudio que me demuestre impacto ambiental cero. No existe el impacto ambiental cero. Si queremos hacer una carretera, impacto ambiental. Si quiero poner un hospital, Hospital del Niño de San Borja, impacto ambiental. Si queremos hacer un canal de regadío o una central hidroeléctrica, impacto ambiental. Porque la naturaleza, para que no haya impacto ambiental, tendría que no tocarse. Y eso no es posible. Pero a ver en un discurso eso, o en un debate político, a ver si eso se dice así. No, se acepta el concepto y vienen las informaciones y vienen las decisiones que van en sentido contrario a lo que se puede hacer. Vuelvo al tren. Entonces, eso es lo que tenemos, eso es lo que está caminando, y ahora nos toca a nosotros decir, algunos dicen, ¿y por qué no lo han invitado a Perú? Bueno, es que en realidad Perú sí está invitado. Yo pregunté inmediatamente que salió la noticia en Cancillería y ya han habido 2 reuniones ya con Perú a nivel de Cancillería para empezar a trabajar conjuntamente. O sea, el proyecto bioceánico del tren brasileño-chino no existe sin Perú. Y aquí también, hay que decirlo, hemos hecho un salto cualitativo que ha dejado, hablando en términos futbolísticos, offside a Chile. Ya desde Portales, hace varios siglos, existía la idea de cómo debía salir Chile en su proyecto de desarrollo. Y su proyecto de desarrollo era inviable con un Perú creciendo. Pero nosotros nos encargamos de hacer que ellos pudieran tener oportunidad. Solo les pongo un caso. El puerto del Callao recién tuvo grúas pórtico, 2, con ENAPU, en el año 2009. Las grúas pórtico se inventaron en el año 1956 y se masificaron en la década del 70. O sea, los barcos con grúas pórtico dejaron poco a poco de existir por los 80, por los 90. Guayaquil tenía
grúas pórtico. Buenaventura en Colombia tenía grúas pórtico. Callao no tenía grúas pórtico. San Antonio en Chile, que es un puerto que se creó solamente por la ineficiencia del puerto del Callao, tenía grúas pórtico. Entonces los buques que podrían venir en dirección a Perú, pero ¿cómo bajaban la carga si no había grúa pórtico? Entonces los buques que tenían que venir a Perú se iban a Colombia, se iban a Ecuador y se iban a Chile. Es como ir de aquí a Ancón, pero primero para bajar en Ancón llegamos primero a Chancay y regresamos a Ancón. Porque aquí no había cómo atender esa carga y la profundidad del puerto era 11,99 metros, cuando los grandes buques necesitan mínimo 16 metros de profundidad. ¿Qué pasó? Autocrítica de por medio. Con un discurso ideológico dijimos esto debe ser del Estado. Y el Estado no supo poner las inversiones a tiempo para generar esa competitividad que reclamaba el mundo. Eso lo recuperamos. Ahora tenemos los 3 principales operadores portuarios del mundo, 2 en el Callao y 1 en Chancay. Y todos por la razón con la que empecé esta charla. Estamos en una excelente ubicación. Pero además tienen que saber que el proyecto del tren bioceánico tampoco tendría mucho sentido solamente si el puerto fuera la razón o el disparador. En realidad el puerto es el disparador porque el puerto está pensado desde el principio para tener una zona económica especial privada al costado. Y en nuestro país tan lindo y tan contradictorio, con un Congreso que no tengo que explicarles cómo es, ¿verdad?, han sacado ya la ley de las zonas económicas especiales privadas. Una buena noticia. Pero como no es una noticia para los medios de comunicación, ha pasado un poco desapercibido. Pero es una gran noticia. Ahora le corresponde al MINCETUR hacer el reglamento en 90 días, y cuando esté ese reglamento yo les aseguro que me van a volver a invitar a otra charla. Pero el tema va a ser, explíquenos cómo es las zonas económicas especiales privadas. Esa es la razón por la cual ahora se ponen en valor estos proyectos. Cuando los chinos fueron contactados por Minera Volcan para tentar la posibilidad de un joint venture en el puerto de Chancay, los chinos dijeron, excelente ubicación, pero ¿hay zona franca, zona económica? Dijeron, no, hay unas zonas manejadas por el Estado, ¿no? Tenemos 4, 2 funcionan, Paita y Tacna, ¿no? Pero las otras están en el papel. Hay una en Puno, por ejemplo, que está creada en el papel y no existe, hay otra en Tumbes, ¿no? Pero son gerenciadas por el Estado. Estas son zonas económicas especiales privadas, es decir, van a ser gerenciadas por gente que conoce estas zonas, una especie de concesión. Y tienen el mismo concepto que en los años 90 desarrolló ese brillante estratega chino que se llamó Deng Xiaoping. Deng Xiaoping estaba convencido que Mao estaba equivocado. Mao pensaba que China se iba a hacer fuerte cerrándose al mundo y generando una economía potente desde su modelo comunista. Y Deng pensaba que por el contrario, China debía abrirse al mundo y aunque eran comunistas y siguen siendo comunistas, en lo económico tenían que tener otra perspectiva, si no iba a seguir en la pobreza China. Y Deng no se equivocó. Cuando murió Mao, Deng fue reivindicado, pues estaba en la cárcel, fue reivindicado y fue nombrado primer ministro chino. Y estando en esa condición, inventó muchas cosas, pero principalmente las famosas provincias especiales. ¿Cuáles son? Todas las que conocemos. Beijing, Shanghai, Shenzhen y todas las demás. Y con ese concepto de provincias especiales, el capital extranjero viene con su tecnología, con todas las facilidades, y desde ahí genera los conceptos de transferencia de tecnología que ahora los chinos aprovechan para tener su propia tecnología. Ese concepto es el que está en las zonas económicas especiales privadas que se ha aprobado. Es una gran noticia. Y le da mayor viabilidad al tren bioceánico. Entonces, para responder a la inquietud primera, el proyecto está en fase de estudio. Eso significa que los expedientes irán avanzándose, se sigue construyendo, pero luego hay que integrar la red. Y eso yo calculo, como van los temas, unos 4 o 5 años para que maduren completamente. La gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿y nosotros qué hacemos? En primer lugar, creo que habría que recuperar la red ferrocarrilera perdida. Hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos un ferrocarril central que está, digamos, desde Junín, desde Huancayo,
con un tramo del Huancayo-Huancavelica que se conoce como el Tren Macho, ¿no? Tren Macho porque se sabe, ¿no? No se sabe a la hora que sale y no se sabe a la hora que llega, en fin, ¿no? Sale a la hora que quiere y llega a la hora que puede, es el concepto, ¿verdad? Pero lo tenemos ahí. Luego tenemos el tren surandino, en el caso del ferrocarril central, trayendo la carga del centro hacia el puerto de Callao, en el caso del ferrocarril surandino, trayendo la carga minera del sur hacia el puerto de Matarani. Nos falta otro transversal, que es el ferrocarril norandino, que ya tiene un proyecto preliminar, pero tenía como digamos, fundamental supuesto que las minas cajamarquinas y otras más se pusiesen en valor. Y ya sabemos lo que ha pasado en Cajamarca, donde autoridad que quiere ser elegida no puede mencionar la palabra minería, empresa minera, aunque se permite la minería informal en un doble discurso. Cajamarca hoy día está en el último lugar en índice de desarrollo humano del Perú. En último lugar, es increíble. Y esto es parte de nuestra realidad. Ese tren también tiene que existir. Entonces tendríamos los tres transversales, pero ahora necesitamos los longitudinales. Entonces aparece con posibilidades el tren de la costa. El tren Tumbes-Tacna, así como me escuchan, ¿no es cierto? Y ese tren Tumbes-Tacna ya tiene también viabilidad. Por todo lo que todo forma parte de un mismo concepto. Lo que antes podía ser una quimera, ahora empieza a tener una posibilidad muy concreta. Y ya tiene incluso desde Proinversión 3 conceptos avanzados. Forma parte del tren Tumbes-Tacna, el tren de cercanías Ica-Lima, que ya está en concurso y que se ha determinado por el gobierno que se adjudique en la modalidad gobierno-gobierno. Y hay 20 gobiernos que quieren hacerlo. Ya está terminándose los estudios del tren que unirá Pativilca con el Callao, que es el tren de cercanías norte. Y, como Dios es peruano, ¿no es cierto?, tenemos los trenes donados por California que, sobre la misma vía del ferrocarril central, pueden convertirse, de hecho, en el tren de cercanías centro que trae a las personas desde Ricardo Palma, si quieren, hasta Lima y Callao. Bien. Entonces, con esos trenes, empezaría de alguna manera, sobre todo con el norte y el sur, el tren Tumbes-Tacna. Y hay otro proyecto para hacer uno Chiclayo-Trujillo, que también está ahí empezándose. O sea, ya está el fermento para generar esta red ferrocarrilera que se va a acelerar conforme empiece a venir la carga de una manera mucho mayor, ya no de Perú, sino de toda América del Sur al puerto de Chancay. Y los ferrocarriles son importantes por varias razones. En primer lugar, porque un ferrocarril bien mantenido dura 100 años o más. 100 años o más. Una carretera bien mantenida dura 10 años. Y si es una carretera en zona de selva, donde, digamos, hay una serie de problemas de clima, y no tengo forma de tener los elementos para mantener la carretera de una manera muy cercana, porque es muy costosa, ¿no? Entonces, realmente una carretera cuesta mucho más mantenerla, pero necesitamos carreteras también. Pero no solamente la ventaja del ferrocarril está en el tiempo de vida útil, también otra ventaja muy importante en estos tiempos, el ferrocarril contamina menos. Utiliza un espacio mucho menor para la línea ferrocarrilera, solo para en las estaciones, esto es muy importante, porque mi experiencia en las interoceánicas que apenas se inauguraron, había ya al costado bodegas, restaurantes, lavaderos de carros, todo lo que se les pueda ocurrir. En el derecho de vía, porque ese es otro problema que tenemos en el Perú. La ley dice que el derecho de vía es intangible, a derecha y a izquierda de la vía. ¿Para qué? Para que en el futuro, la autopista futura tenga que ir libremente en el terreno que se cuidó. Pero hoy día tenemos al costado de todas las carreteras y al costado de la línea del tren, casas, viviendas, con derechos, con licencias, con derechos adquiridos. Y por lo tanto vamos a tener que, para avanzar en todo esto que estoy hablando, vamos a tener que hacer las expropiaciones correspondientes y las indemnizaciones correspondientes. Eso ya es una realidad. Pero quizás
deberemos empezar a poner énfasis en cuidar el derecho de vía para que esto no ocurra, porque estamos pagando a quienes nunca debieron estar ahí. Y están con derechos, porque los alcaldes, cuando quieren salir, entre otras cosas, dicen, yo te voy a dar el título de propiedad, pero dame tus votos. Y a cambio de esos ya muchísimos episodios, tenemos este desorden total en el manejo territorial de nuestra infraestructura. Pero además, que el tren solo para en la estación y no tendría sentido que yo ponga una bodega en medio del camino porque nadie va a parar, ¿verdad? Entonces, lo otro importante es que también contamina menos. Los trenes modernos son trenes mucho menos contaminantes, ¿no? Y todo eso es, digamos, la razón, constituye suficientes razones para empezar a pensar en serio en ferrocarriles para nuestro país. Un dato más, no hay país exitoso y con geografía complicada o grande que haya podido salir adelante sin tener una red ferrocarrilera potente. Miremos Estados Unidos, miremos Rusia, miremos India, miremos China, ¿no? Nosotros necesitamos tener este concepto validado en nuestro discurso habitual y no tener miedo al valor, porque voy a citar a Ayala de la Torre, es más caro. Para citarlo exactamente decía, no solo debe importar el valor de hacer una obra hoy, más importante debe ser analizar el valor de no hacer la obra hoy. Y se refería al proyecto de Chaimochique, cuando habló esto. O sea, proyectos que están por décadas esperando que maduren, proyectos que demoran los estudios, cambian los gobiernos y cambian las prioridades, y se va generando una suerte de tiempos muertos que hacen que la política pública no sea oportuna y no se cumple el artículo 1 de la Constitución. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Ahí debería acabarse la Constitución. Y entonces tendríamos que hacer lo que hay que hacer porque los ciudadanos merecen dignidad y merecen respeto. Y así con todos los temas. Entonces, estamos en un nuevo tiempo. En un tiempo donde ahora nos corresponde a los peruanos tomar nuestras decisiones. Y esas decisiones, evidentemente, deben pasar por una planificación. Con sinceridad, no estamos tomando examen. ¿Cuántos de ustedes han leído el plan al 2050 de ese plan? 1, 2. Gracias. Esa es la realidad. Cuando yo conocí Singapur, en el año 2015, invitado por el gobierno, tuve envidia. Ya no digo envidia sana, porque la envidia es envidia. Envidia. ¿Por qué? Todos los ciudadanos con los que yo conversaba, no solo en las entrevistas que me armaron, sino caminaba por la calle y me gustaba conversar, todos sabían en qué consistía el master plan, el plan maestro, todos estaban de acuerdo con el master plan y lo más envidioso de mi parte, todos sabían qué les correspondía hacer en el master plan. Como comprenderán, es un país que planifica a 100 años. Yo lo visité cuando se habían apenas cumplido los primeros 50 y estaban un poco descontentos, porque solo habían cumplido el 99% de sus metas. Y ese 1% los tenía alocados. Pero era una cosa impresionante. Cuando yo llegué, ya el puerto de Singapur, es un puerto muy famoso, ya estaba planeado mudarlo. Y ya lo deben haber mudado, pero cuando yo fui todavía no estaba mudado. Ya estaba pensando en mudarlo porque ya no daba el puerto para la cantidad de buques super post-Panamas que son los que hoy día pasan por ese puerto. Tienen una zona que es intangible. Son 750 kilómetros nada más. Pero tienen una zona que nadie la toca. Pregunté por qué. Nadie sabe lo que pasará en 50 años. Viven en edificios de 50 pisos, porque no tienen territorio, como comprenderán, para hacer casas como nosotros, ¿verdad? Y en esos edificios de 40 metros cuadrados cada departamento, viven todos, ¿no? Pero no tienen propiedad para toda la vida, ni es hereditaria. Nuevamente pregunté, ¿y por qué? La respuesta fue la misma. No sabemos qué pasará en Singapur en 99 años. Y de repente este terreno tiene que usarse para otra cosa, para el bien público. Así que es por 99 años nada más la propiedad. Nadie usa auto. Es muy caro. Y tienen un transporte público de lujo. Un tren que parece un tren, digamos, de una estrella de cine, limpiecito, ¿no?
El tren de Nueva York es horrible. No sé si lo conocen, pero el tren de Nueva York y varios trenes de ciudades importantes son horribles, sucios, ¿no? Bueno, pues esto es tren perfecto. Una limpieza extraordinaria. Unos taxis que parecen limusinas. Unos buses. Y yo le pregunté al embajador peruano, embajador, ¿usted sí tiene carro? Sí, me dice, porque yo tengo a veces que salir a alguna zona y tengo que regresar rápidamente por la actividad. Pero igual me subo al metro. Pero por si acaso, en Singapur, quien quiere comprarse un auto, además de pagar el auto, tiene que pagar una licencia anual de $100,000. En otras palabras, te están diciendo, no te compres auto. Pero si igual te lo quieres comprar, cómpratelo, pero paga. Y además, si quieres usarlo, no vayas al downtown, no vayas al centro. ¿Por qué? Porque si vas al centro me complicas todo mi ordenamiento. Entonces hay unos peajes para entrar al centro. Cada vez que pasas, electrónicos, ¿no? Cada vez que pasas, $50. Vuelves a pasar, $50. Y así la gente no usa auto, no necesita auto, y los pocos excéntricos que quisieran comprarse un auto, les cuesta. O sea, el plan desincentiva eso. Y Singapur tiene malasios, indonesios, chinos. Es un país de inmigrantes. Ya estarán los primeros singapurenses, ya digamos, en este tiempo. Tienen diferentes religiones. Son budistas, son musulmanes, son musulmanes, budistas y hinduistas. Pero eso sí, las iglesias están en un mismo barrio, todas juntas. No hay barrio chino, no hay barrio malasio, no hay barrio indonesio, como cualquier ciudad del mundo. Y si tú quieres un préstamo, porque eres una pareja joven y recién quieres tu departamento, te dan la facilidad del inicial, con una condición. En el edificio, la tercera parte son malasios, la tercera parte indonesios, la tercera parte son chinos. Tienes que convivir. Y no hay disputas, que es lo que han evitado. Es la planificación en su máximo estado. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia planificación, pero tenemos que hacerlo mirando nuestra propia historia. La historia del Perú tiene que repensarse también. El Perú no empezó con los incas, ni tampoco empezó con lo que yo estudié, que era Julio Cetello, apenas entrando a alguna de las culturas pre-incas. La historia del Perú tiene que enseñarse ahora desde Caral, 3.000 años antes de Cristo. Y empezar diciendo a nuestros niños, desde muy pequeños, que el Perú es un país civilización con más de 5.000 años. Y yo como exministro de Transporte les debo confesar que el Perú, en el antiguo Perú, estaba mejor comunicado físicamente que el actual. Porque el Capañán tenía una conectividad siguiendo la cuenca y transversal. O sea, conectaba al Perú complicado. El mismo Perú de hoy día tenía mayor integración. El presidente de los Estados Unidos tiene su Camp David, ¿no es cierto? Su casa de campo David de verano, donde descansa. El Inca también tenía su Camp David en Cajamarca. Y una vez al año era llevado por el Capañán desde Cusco, donde era la capital del imperio, hasta su casa de verano, donde, por cierto, Atahualpa fue engañado, ¿no? Bueno, o sea que la integración física territorial peruana comprendía la cuenca y comprendía la diversidad de los 3 niveles del altiplano, de la montaña, cosa que ahora nosotros, en nuestra corta república de 204 años, todavía no entendemos. Porque nosotros hemos heredado de las intendencias, de los corregimientos, los conceptos de las regiones o departamentos, provincias y distritos. ¿Y cuál es el problema de las provincias y los distritos? Que no se conversan entre sí porque el distrito de mi misma región está al otro lado de la montaña. Salvo que hiciera 8.000 túneles para conectar, no hay forma de conectar. Y ahí está la pobreza más dura. La pobreza que no se sale de la pobreza con crecimiento, sino que hay que hacer algo más. Ciudades intermedias, como no, o tal vez empezar a replantear algunas ubicaciones. Eso es lo que tenemos que hacer, empezar a pensar transversalmente como en los 4.500 años del antiguo Perú se pensó exitosamente. Miren la historia, 4.500 años desde Caral hasta Atahualpa, 300 años desde Pizarro hasta que se fue el virrey La Serna, luego la batalla de Ayacucho, y luego 204 años de república. Entonces, parafraseando a Luis Alberto Sánchez, Perú, problema, posibilidad, decía Basadre, y Luis Alberto Sánchez decía, Perú, retrato a un país adolescente. Somos un país todavía, ya no digamos adolescente, pero ya con cierta juventud
empezando la madurez, pero con temas de niñez que tenemos todavía. No sabemos conversar. No nos escuchamos. No nos respetamos. Creemos que una posición diferente es una posición que no puede conversar con la mía. Y la esencia de la democracia es conversar sobre posiciones distintas. Estamos generando todos los días, sembrando futuras autocracias, futuras dictaduras, futuras intransigencias, más allá de las que ya tenemos. Porque hemos perdido el hábito de conversar, de dialogar, de respetarnos en medio de la diferencia. Y no hay dictadura buena. Entonces tenemos que intentar volver a esto que hemos tenido en algún momento y lo hemos perdido. Y de esta manera tenemos que afrontar estos desafíos que se nos presentan. Y termino, sin que esto signifique que no haya posibilidad de intercambiar tal vez en esta sala preguntas y respuestas, termino diciendo lo siguiente. Cuando la República se inició, San Martín tiene sus 13 meses de protectorado, él quería la monarquía, ¿no es cierto? Su propuesta no fue aceptada y el abanderado de eso fue Sánchez Carrión, ¿no es cierto? Y había discusión. Había la discusión entre los que querían la monarquía, como San Martín, Monteagudo, y los que querían la república, como Sánchez Carrión y otros. Pero los que querían la república, había una discusión. Si querían una república federalista o una república centralizada. Y así seguía la discusión. O sea, lo que encontraron los libertadores aquí es tremenda desunión y falta de consenso. Pero había un sueño fundacional que se fue gestando. Y el sueño fundacional tenía la esperanza de que con la república se iban a corregir todos los males, todos los problemas. San Martín llegó aquí en una crisis económica espantosa, porque los españoles antes de salir de Lima se llevaron todo, hasta parte de la Casa de la Moneda que había en ese momento. Y tenían el control de las minas, o sea que no había cómo emitir monedas de oro y plata, que era la costumbre que había aquí. Entonces a UNAMU se le ocurre hacer monedas de cobre, porque no había cómo hacer las otras. Pero las monedas de cobre no funcionaron ni 6 meses, porque la gente quería monedas de oro y plata, no creía en eso que aparecía ahí como cobre, ¿no? O sea, fue muy difícil ese periodo. Entonces, la primera frustración fue la frustración del sueño fundacional. San Martín declara que ya no va a haber esclavos, sin embargo, que esclavos que nacían, pero los esclavos siguieron hasta varias décadas después con Castilla. Luego viene, en el siglo XIX, otro sueño rápido, década y media, el guano y el salitre, que hubiera logrado, dicen varios historiadores, Bonilla entre ellos, Tantaleán, dicen, hubiera logrado crear un sector empresarial nacional al estilo de Brasil, al estilo de México, al estilo de Argentina, que pudiera sostener un proceso nacional importante. Pero se frustra ese sueño con capital nacional que tenía la posibilidad de hacerlo y viene la Guerra del Pacífico. Y la Guerra del Pacífico nos demoró 21 años, nos atrasó 21 años. O sea, 21 años después, recién tuvimos el PBI que había antes de la guerra. Tercera frustración. Y cuando ya salimos de la guerra, todos los que habían participado en una y otra batalla se sentían con derecho a tener una parte del poder en Palacio de Gobierno y todavía seguíamos con todos estos regímenes no democráticos. Y después nos vino otra esperanza, en los años 70, el proceso mundial, ¿no? del desarrollo, el concepto de desarrollo empieza en los años 70, mundialmente. La teoría del desarrollo empieza a decir, ahora sí va a cambiar, porque no solo es crecimiento, es desarrollo. Muy bien. Y aquí en América Latina nos sentíamos muy contentos, porque la CEPAL, con Raúl Prebisch y otros, Pedro Paz, Osvaldo Zunkel, ¿no? crearon una teoría de la sustitución de importaciones en el CEPAL chileno, en Chile, que toda América Latina tomó, nosotros también. Y creíamos que esa era la salida, una industrialización dirigida. Y nos pasamos varias décadas. El Perú empezó en los 70 y eso no terminó hasta el 90, tratando de dirigir ese proceso. Nuevamente una frustración. Reforma agraria, otra frustración. Y llegamos a los 90 y viene el boom del consenso de Washington, caído el muro de Berlín, todo cambia el giro al otro extremo. Y aquí también le entramos, otra frustración. Creo que ha llegado el momento de dejar tener frustraciones en el Perú.
y la oportunidad está puesta. La pelota está puesta frente a la cancha, sin arquero para patear el gol. Se llama ubicación en esta zona de la cuenca del Pacífico. Y creo por eso que debemos pensar en una visión que ponga al Perú como líder sudamericano de la cuenca del Pacífico, exactamente lo que ha querido Chile toda su vida, desde Portales. Solo que ya no lo puede hacer. Salvo que los peruanos sigamos en esta forma tan especial, por llamarle de alguna manera, de división, y sigamos discutiendo otras cosas y no las importantes, y entonces de repente algún puerto chileno se convierte en el puerto a través del cual no van a lograr lo de Chancay, pero hacen el cabotaje desde el puerto chileno hasta el puerto de Chancay y se acabó. Pero claro, hay un problema, eso no puede tener la carga que tendría el ferrocarril. Todavía Dios sigue siendo peruano, nos perdona todas nuestras ocupaciones en temas mundanos, farándula y tanto desperdicio de tiempo y tanta mediocridad. Pero ahora tenemos que tomar el desafío. El desafío les corresponde no solo a las nuevas generaciones, a todos nosotros, los que tenemos más experiencia, tenemos que enseñarle a los jóvenes que no saben. Ellos no han vivido la inflación, no saben que ese es un activo. Hace 25 años que no tenemos inflación aquí, pero nosotros sí sabemos lo que es la inflación. Y como ellos no saben valorarlo. Tampoco lo han estudiado el terrorismo que hemos tenido hace poco. Y por lo tanto, siguen teniendo ideas un poco raras con respecto a ese tema. ¿Dónde está nuestra educación? ¿Dónde están nuestros cursos de historia, los cursos de educación cívica? ¿No? ¿Dónde están los profesionales que enseñen eso con un criterio adecuado al objetivo? Lógicamente, todo eso tiene que replantearse. Y yo espero que lo que viene de campaña electoral no sea solamente lo que ya conocemos, sino que por lo menos empecemos a ver estos temas de fondo en las discusiones de algunos de los candidatos, de algunos por lo menos, si no de todos. Y eso permita empezar a generar una masa crítica que ya piense en estos temas con seriedad, poniéndonos de acuerdo. No se va a poder hacer todo, obviamente, tampoco tenemos el dinero para hacerlo. Claramente, el tren que haríamos en la parte peruana tiene que ser una concesión. Es muy caro para hacerlo nosotros mismos. Y creo que es la oportunidad para negociar con Brasil y con China de tú a tú por la ubicación. No para ser nosotros China, sino para aprovechar nuestra ubicación. Por ejemplo, si yo tuviera que negociar con Brasil, le diría a Brasil, ok, vamos a hacer esto, yo gano, pero tú ganas más. ¿Qué te parece si hacemos unos convenios aéreos para que ese inmenso territorio de Brasil no nos obligue hoy día a tomar un vuelo desde aquí para cualquier sitio de Brasil? Me tengo que ir hasta Río, me tengo que ir hasta Sao Paulo y de ahí tengo que regresar al otro aeropuerto. O sea, si yo quiero ir al Acre, tengo que irme a Sao Paulo en este momento y de Sao Paulo, que es otra ruta, ¿no? La inversa. Y de ahí regresar al Acre por el interior de Brasil. Sería una buena oportunidad para negociar esos convenios aéreos. Una buena oportunidad para negociar las hidrovías, que Brasil las tiene muy desarrolladas, pero con unos prácticos que están recontra sindicalizados y que no permiten prácticos de otro país. O sea que cuando nuestras hidrovías funcionen, ese es otro tema para otra conferencia, ¿no es cierto? Los hidrovías van a tener un problema porque al momento que los prácticos se enteren que van a pasar por rutas peruanas, van a querer ser ellos los que continúen con la dirección del barco. Y muchas cosas más, porque las interoceánicas norte y sur no las financió ni siquiera con $1 o $1 Brasil. Todo es dinero de los peruanos. Con lo que les quiero decir que Brasil, hasta antes de esta situación, nunca nos vio importantes, es la verdad. Siempre miraba al Atlántico. Y entonces ahora han cambiado las cosas. Pero nosotros tenemos que estar, pues, como los futbolistas, ¿no? Concentrados para saber cuál es la mejor estrategia. Y no solo para el partido, sino para el campeonato de largo plazo, varios mundiales de por medio. Tenemos que hacerlo. Y yo me felicito de poder estar en esta oportunidad con ustedes, aceptando esta invitación, porque cada uno de ustedes tiene que convertirse en un actor protagónico, en un vocero, en el espacio que tengan, en la discusión que tengan, en los escenarios con sus colegas, en su trabajo. Hay que hacer docencia en todo lado para poder
lograr por fin poner al Perú nuevamente en una agenda que valga la pena. Estos son temas importantes, podemos sacar como 1000, pero así como estamos, podemos simplemente ser veedores de barcos que llegan de todo lado, que nos pagan impuestos por eso, pero eso no es lo que debe ser nuestro propósito. Esta es la oportunidad para efectivamente salir de la pobreza en la que estamos, integrar a nuestro país y ponernos a la altura que nos merecemos. Ya el resto del mundo nos mira con interés, sino a los ejemplos. Estados Unidos vino aquí en noviembre con Biden y su secretario de Estado, Anthony Blinken, y la fiesta era con los chinos. Entonces no se quisieron quedar atrás. Y en el puerto de Chancay, donde están los chinos, que son sus opositores, SUNAT, la aduana del Perú, tiene un escáner de última generación norteamericano para detectar droga en los containers que pasan directamente sin abrirse. Esa es la importancia que tiene Perú ahora. Estados Unidos no se pone, oye, saquen a los chinos, no, dice, yo pongo mi escáner para contenedores. Y por eso es que, estando Biden aquí con Anthony Blinken, presionaron, antes de venir por supuesto, para que el gobierno demócrata de California, con la empresa Coltrane, donara los trenes que ha donado. 19 locomotoras y 93 vagones, más 5 contenedores de repuestos. La donación no vino por el señor alcalde. La donación vino a la ciudad de Lima para no estar fuera de la foto en noviembre del año pasado, porque los chinos estaban en todas las fotos. Nuevamente, ese es el Perú de ahora, si lo sabemos aprovechar. Una vez tuve la oportunidad, acompañando al presidente García, de estar en el Cairo. En una entrevista, yo entonces ejercía la Secretaría General y tuve el privilegio de estar en la reunión y observé el diálogo entre el presidente Mubarak y el presidente García. Estoy hablando desde el año 86. Y el presidente García le preguntó al presidente Mubarak, ¿cómo hace usted para estar bien con los, entonces se llamaban soviéticos, no rusos, ¿no?, y con los norteamericanos? Y Mubarak contestó más o menos así. Mire, presidente, le dijo, cuando los norteamericanos vienen a conversar conmigo, yo los escucho y les contesto lo que ellos quieren que yo les conteste. Y cuando vienen los soviéticos, hago lo mismo. Egipto es el importante. Y nosotros sabemos lo que valemos aquí. Hago una extrapolación y me voy al último capítulo de las memorias de Lee Kuan Yew, el líder de Singapur. Preguntado en una interacción con un periodista, ¿y cómo ve el futuro de Singapur?, le dice el periodista Lee Kuan Yew. ¿Cómo hacemos para mantener lo que hemos hecho? Y le dice, un país ubicado tan privilegiadamente, lo único que tiene que cuidar es no estar apostado con una sola potencia, con todas. Y nuestra Cancillería, que es de las instituciones pocas que tenemos con políticas de Estado, ya estableció un concepto para eso. Se llama neutralidad activa. Neutralidad activa. Vamos bien, porque a las buenas instituciones hay que también reforzarlas. Banco Central, ¿no? Cancillería, ahí hay pocas, pero hay. Y este concepto es el que ahora debemos manejarnos. Cuando vamos a una reunión con colegas, cuando estamos en una exposición de trabajo, eso somos ahora. Tenemos que hacer pesar nuestra ubicación estratégica. Ya no solamente pensar en lo que hemos pensado hasta antes de. Y esa es mi reflexión final para que la llevemos esta noche. Va a haber no solamente trenes, va a haber estación suborbital en Talara, va a haber, cuando venga la primera zona económica especial ya reglamentada, acuérdense de mí, las empresas que van a llegar no se imagina cuáles son. Van a llegar de Indonesia, de China, de India, de Japón, de Corea, y no empresas pequeñas, van a venir aquí. ¿Por qué? Porque aquí la ubicación con el puerto y el aeropuerto, y los dos puertos y el aeropuerto, hacen una situación privilegiada para generar logística y para generar conexiones a toda América del Sur. Y como Dios sigue siendo peruano, India está negociando, estamos en la parte final, el Tratado de Libre Comercio con Perú. Y Mincetur, que es otra entidad que hay que cuidarla, sobre todo al equipo negociador que se ha mantenido 20 años,
brillantemente negociando 24 tratados, este va a ser el 25, está a punto de lograr el objetivo histórico, porque India es un país cerrado, no tiene acuerdo comercial con Estados Unidos, acaban de hacer un acuerdo comercial con Europa y quieren hacer uno con Perú. ¿Por qué? Ya no tengo que explicarles. Tenemos que tener asumida esa personalidad ya, no para vanidad, sino para usarla en favor del Perú y de los peruanos. Es la oportunidad. Es como el surfista que está horas y horas esperando la gran ola de 20 metros, no sé cuántas, y viene esa ola única que nosotros correríamos, ¿verdad? Pero ellos es su momento. O como dicen los historiadores, su momentum, con UM al final. El momentum del Perú ha llegado. Corresponde a nosotros los peruanos ponerlo en valor. Muchas gracias. Distinguidas invitadas, muy respetables hermanos, respetables y queridos hermanos. Quienes deseen participar realizando preguntas a nuestro expositor, os invito a realizarlas. Una pregunta. Lo que esta noche hemos escuchado de usted es una realidad, indudablemente. No tiene forma de retroceder. Lo que debemos de pensar es cómo hacerlo ya. Y esta pregunta que voy a hacer está relacionada con el gasto que tendría que hacer Perú para hacer los tramos de ferrocarriles que necesitamos para unirnos con el ferrocarril que viene de Brasil. No tenemos el capital necesario. Podríamos empeñar indudablemente muchas cosas que tenemos como recursos, pero ¿no sería más fácil hacer un negocio con China que tiene la técnica y la velocidad y todo el éxito que tiene en el mundo para hacerlo por los países y decirle, bueno, pues vamos a pagarles en 20 años, en 30 años, no sé, buscar la manera más económica para nosotros? ¿No sería bueno eso? Sí, el tren se paga con la carga que venga. No olvidemos que solo Brasil es el principal socio de América del Sur, de China y de todo el Asia, ¿no? Solo con su potencialidad granelera ya cubrió el costo de ese ferrocarril. Solo con su potencialidad granelera. Ahora, esto es una cosa muy importante a propósito de la pregunta. Ubiquémonos mentalmente en el mapa de Perú y el mapa de Brasil. Perdónenme, voy a pararme para que me sirva. Perú está aquí, discúlpenme mi grosero dibujo, y Brasil está aquí y va hacia abajo. ¿Ok? Entonces la parte más rica de Brasil está acá abajo. No está en la zona que está con nosotros. Y lo que tenemos que hacer para que ese tren sea, digamos, lo que van a hacer, es que, por eso he dicho que estados están comprometidos en esta primera instancia, los estados de abajo, que van a traer la carga importante industrial, y también Mato Grosso está, la carga granelera, hacia esta zona para que haga el trayecto por Perú. Tiene una lógica ese trayecto. Sí, seguramente si abrimos un concurso internacional, estoy seguro que los chinos van a estar en primera línea, pero neutralidad activa, abrámoslo. Que vengan todos y que nos digan quién es el que mejor propuesta nos hace. Haciendo decor. O escucha ahí. Perfecto. Una pregunta muy importante, considero. Ya todos tenemos conocimiento que el puerto de Corío es una realidad. Entonces, quisiera preguntar a vos, ¿hasta qué punto las actividades que se van a dar, económicas, financieras y todo que se van a dar en el puerto de Chancay, va a entrar en competencia o se van a complementar con las actividades que se van a desarrollar aquí en el puerto de Corío, por favor? Muchas gracias. Corío es un proyecto de puerto extraordinario.
Les contaba que en el Callao durante décadas hemos tenido 11 metros 99 y recién el año 2010 hemos tenido 16 metros. Ahora Chancay tiene 16 para 18 metros y puede recibir buques Super Post Panamax. Los buques Super Post Panamax son los buques que no pueden pasar ni por el canal antiguo ni por el canal nuevo de Panamá. Son mucho más anchos, mucho más pesados y más largos. Casi 4 cuadras de largo. Son buques de 24.000 teus, 23.000 teus. Una cosa muy importante para que vean ya lo que ha pasado, ¿no? Lo importante no es solamente la ruta con los 10 o 12 días menos, sino para Perú y para toda América del Sur. Esos buques nunca llegaban a América del Sur, no a Perú. A América del Sur no llegaban. Llegaban a Los Ángeles, llegaban a Long Beach, en Estados Unidos, y llegaban a Manzanillo, en México. Ahí transbordaban y buques medianos de 14.000, 16.000 teus venían a América Latina, América del Sur. ¿Se dan cuenta? Ahora la ruta ha cambiado, es ruta directa. Ya no bajan en Los Ángeles, ya no bajan en Long Beach, ya no bajan en Manzanillo. Ya cambió. O sea, digamos, por eso digo, esto que estamos conversando ya es realidad. Y obviamente esto se dispara cuando se haga la conectividad para que esta carga de toda América del Sur, no solo Brasil, pero Brasil es el de mayor carga, llegue al puerto de Chancay. Pero, voy a contestar, Corillo está en estos momentos a un nivel de estudio para tratar de buscar un inversionista, ¿no? Esa es la situación en este momento. ¿Cuál será el inversionista? Esa es la pregunta que yo tendría que hacer previa para responder. Pero va a pasar lo mismo que hoy pasa entre Callao y Chancay. Cuando empezó a generarse Chancay, empezó la discusión. Uy, Callao va a perder. No. Y le voy a explicar por qué. Los dos operadores que están en el Callao son competidores de China, pero tienen sus propios recursos. Los árabes tienen sus propios clientes, los daneses o holandeses, son los dos, tienen hasta su propia naviera, Maersk. ¿Qué han hecho? En lugar de esconderse cuando venían los chinos, el muelle sur del Callao, que yo lo dejé en 750 metros ganados al mar, ahora tiene 1,2 kilómetros. Más inversión. ¿Y qué han hecho los daneses? Aparte de acelerar la modernización del muelle norte, están construyendo 13 silos de granos. Solo hay uno en el Callao en este momento. 13 silos de granos. O sea, el Callao va a ser el puerto granelero más importante de esta zona de América del Sur. En otras palabras, competencia llama competencia. Estamos en otro juego. Es un juego de altísimo... Estamos en la Champions League, solo que nosotros estamos acostumbrados a jugar la Copa Perú. Esa es la cuestión. Y tenemos que ser inconscientes, como un jugador que se va a la Champions League, que tiene que saber cómo jugar allí. Es otro tipo de juego. Pero tienes que ser consciente que si has llegado ahí es porque puedes jugar. Eso es lo que falta acá. Convencernos nosotros y formar a nuestros jóvenes para que estén preparados, ¿no? Entonces, Corillo, excelente. Tiene 40 metros de profundidad al tiro, sin dragado. 40 metros. ¿Saben lo que es eso? Es oro. Porque en un puerto hay 3 requisitos para que el puerto sea eficiente. Que las aguas sean tranquilas, porque obviamente si son intranquilas pasa lo del buque que derramó petróleo y metanía, ¿verdad? Que siguió operando a pesar de que el mar estaba movido. Agua tranquila. Y por cierto, el Callao tiene aguas muy tranquilas porque tiene San Lorenzo, que es como decir su resguardo para que las aguas estén tranquilas. Incluso el tsunami viene, se abre el tsunami, no viene directo. Lo segundo es que tiene que tener una relación patio-puerto de gran y extrema, digamos, precisión. Todo computarizado. Cada segundo, cada camión, cada chofer tiene que saber exactamente el segundo, el minuto que se encuentra. Un puerto que tiene un buque, como estaba en los tiempos de Napu, lamentablemente el Callao, que demora 3-4 días más de lo normal, eso es pérdida de dinero, pérdida de competitividad, un pierde. El negocio de un puerto, como de un aeropuerto, es que los aviones estén volando y los buques estén saliendo, llegando y saliendo lo más rápido posible. Y para eso hay que tener el patio totalmente disponible. Les cuento que en el puerto del Callao, hasta el centro de recreación de Napo estaba dentro de la zona puerto, de la zona continente. Obviamente hubo que sacarlo. Pero son ejemplos de cómo hemos perdido tiempo. No quiero decir que no ha habido gente importante, valiosa en Napo, lo ha habido.
La ha habido, yo tengo gente que conozco, que ha gerenciado en medio de esas dificultades. Hubo que sacar el taller, y por eso conozco tanto el tema de Chosica, porque el taller de mantenimiento del ferrocarril central estaba dentro del territorio del puerto del Callao. Eso es inadmisible, pues. Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos ese taller y lo llevamos a Chosica. Ahí está. Por eso sé que ahí hay estación. Y por eso para el tren de Chosica he propuesto 3 etapas. Que creo que el ministro por ahí me ha escuchado algo, por ahí lo veo repitiendo algo parecido, pero no exactamente. Yo he dicho que hay que hacer esto en 3 etapas. Primera etapa, sobre lo que hay. ¿Qué hay? Estación en Chosica, estación de desamparados en Lima. ¿Hay que construir algo? No. ¿Hay que hacer expediente técnico? No. ¿El tren ya lo usa? Sí. ¿Para carga? Sí, pero 1 o 2 veces al año para pasajeros también desde Huancayo. No tengo que hacer nada. Ok, los trenes que han venido, previo, hay que echarles aceite, pues, ¿no? Porque no se pasen. Para traerlos han tenido que sacarle todos los fluidos. Ya, ahora hay que echarles aceite, hay que adornarlos bonitos, tal, pero son trenes que han estado funcionando y que tienen 40 años de vida, o sea, son jovencitos. En términos ferrocarrileros son jovencitos. Están entrando a su mediana edad todavía, ¿no? Quien dice que son chatarra no tiene idea de lo que está hablando. No tiene idea. Bueno, ¿esos trenes calzan sobre el riel que existe? Sí. ¡Qué bendición! ¿Y la locomotora también? Sí. Ok. ¿Esos trenes son para pasajeros? Sí. ¿Qué tengo que hacer ahí, expediente técnico nada? Entonces lo que tendría que hacer, sí, obviamente algunos ajustes, seguramente me tomo unos 5 o 6 meses, ya pasaron 3, perdiendo el tiempo, y hago que un convoy venga, 6 locomotoras y 6 trenes, vengan 6 grupos a las 5 de la mañana de Chosica, y los traigo a 10.000 todos los días, a 5 soles el pasaje, hasta Desamparados. Los trenes se quedan ahí. Y en la noche, a las 6 de la tarde, empiezo el convoy de nuevo y los llevo a Chosica. ¿Cuánto pagan hoy día de pasaje? Taxi colectivo, 11 soles de ida y 11 soles de vuelta. Yo tengo estudiantes que estudian en San Marcos y viven ahí, por eso sé. Y se levantan a las 4 de la mañana para poder ir a su clase. Eso no es calidad de vida. ¿Vale la pena? Artículo 1 de la Constitución, sí vale la pena. ¿Y tiene las posibilidades? Sí tiene las posibilidades. Obviamente, de repente hay que hacer alguna señalética, está bien. Pero expediente técnico para eso, no puede ser. Ahora, ¿qué no hago paraderos? Porque sí, ahí sí necesito expediente. Segunda etapa, que la empiezo ahora, no la empiezo después. Hago un expediente técnico, le pongo plazo 1 año para los 13 paraderos que están pensados entre Chosica y Lima. Ahí sí tengo que hacer algunas cosas porque hoy día el tren no para. Y cuando va a parar va a haber colas y ahí sí tengo que hacer medidas de seguridad, tengo que hacer señalética, tengo que poner barreras, tengo que hacer varias cosas. Ya 1 año para eso. Y ya hay una propuesta en mesa del Ministerio de Transportes del Ferrocarril Central, pero no la quiere aceptar el señor ministro. ¿Ya? Bueno. Y la tercera etapa, ahí coincidimos todos. Hay que hacer el expediente técnico para el proyecto mayor. Ese vale por lo menos 150 millones de dólares. ¿Por qué? Porque ese ferrocarril, que ya viene todos los días de Dios y no tiene, gracias a Dios, ningún accidente, o ha tenido muy poquísimos en toda su historia, y pasa junto a las casas, ¿no? Todos los días pasa, ¿no? Ese tren tiene que tener una segunda línea ferrocarrilera para que haga el ida y vuelta, que hoy no puede hacer. Y lógicamente, pues no estoy pidiendo eso. Eso sí se puede demorar 3 años. Porque construir la segunda línea ferrocarrilera, teniendo a casas al costadito del actual, implica expropiaciones. Y voy a tener que gastar en expropiaciones, la ley ahora lo permite hacer muy rápidamente, los justiprecios, etcétera, pero tengo que hacer eso. Eso me demora. Y tengo que hacer impacto ambiental, tengo que hacer EIA, evaluación de impacto ambiental, o estudio de impacto ambiental. Y tengo que ver seguridad, sí, pero además tengo que construir viaductos. Porque ahora resulta que hay personas que dicen, ¿cómo va a pasar el tren? Todos los días, cuando todos nosotros hemos ido alguna vez al aeropuerto, por la vía antigua o por la vía nueva, el Waze te dice, va a pasar una línea de ferrocarril, va a pasar una línea y cruza la línea de ferrocarril. Esa es una anécdota que tenemos nosotros, no debería ocurrir. Hay que hacer o un subterráneo o un viaducto elevado para que pasen los autos en el cruce, porque el tren tiene que ir a nivel. Esas son las 3 etapas que he propuesto, pero claro, el tema está en campaña política, ya no entienden de razones, ¿no? Pero eso es. Y como anécdota les contaré
que el tren eléctrico, vía El Salvador, San Juan del Lurigancho, tiene unos trenes verdes, que son modernos, pero tiene unos trenes rojos. Los trenes rojos se hicieron en los años 80, son de origen italiano, de la empresa Ansaldo, nuevecitos se compraron. Pero estuvieron 19 años sin usarse, mejor dicho, se usaban pero sin pasajeros porque no podíamos pasar del puente de Atocongo, por lo que ya ustedes conocen. Entonces esos trenes están overjoleados. Cada cierto tiempo hay que overjolearlos, por supuesto, como el auto hay que mantenerlo. Cada cierto tiempo hay que overjolearlo. Y están perfectamente overjoleados. Y cuando es hora punta, si ustedes son curiosos, 5, 6, 7 de la tarde, noche, y van a ver el viaducto, van a ver unos trenes rojos andando, muy temprano o muy de noche, en la hora punta. Esos son los trenes italianos que tienen 40 y tantos años. Exactamente la edad de los que han venido a California. Y ahora están funcionando muy bien, porque los trenes, como dije hace un rato, tienen hasta 100 años de vida bien tratados. Creo que sin micro se puede escuchar bien. Sí, claro. Dado que la situación geoestratégica del Perú en la región latinoamericana actualmente se ha puesto interesante, ha mejorado, ¿cree usted que debemos actualizar el proyecto nacional y que dicho proyecto nacional debe ser de conocimiento de todos los peruanos y principalmente debe haber la obligación legal de que los partidos de turno cumplan ese proyecto nacional? Gracias. Sin duda, creo que hay que actualizar todo. Esto ha pasado en los últimos 2 o 3 años. Las políticas de Estado del Acuerdo Nacional hay que revisarlas. Hay que revisar el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que tiene 2 versiones, pero no incluye esto. Nada de lo que hemos hablado está ahí. Y tenemos un déficit de infraestructura de 150.000 millones de dólares adicional a lo que hemos conversado hoy día. Entonces sí, tiene que actualizarse todo. Y yo soy un defensor de ese plan, aunque como vemos muy pocos lo conocen. Y creo que quien preside ese plan debería estar sentado en el Consejo de Ministros, por lo menos con vos, para que advierta a los ministros las barbaridades que a veces hacen, por lo menos, porque ellos tienen toda la información y tienen el cruce para poder hacer eso. Lo más práctico, el presupuesto de la República, principal instrumento de gestión pública, no se habla con el Plan Nacional Estratégico, con el Plan de Desarrollo, no se habla. Entonces, ahí tenemos un primer problema de los muchos que hay. Pero yo obligaría a los partidos políticos, la ley electoral también tiene que cambiar. Tiene que ser una ley que pida calidad a los partidos. ¿Y qué tienen que hacer los partidos? Hacer trabajo político, no ser cascarones solamente para campañas. Así como un futbolista tiene que jugar fútbol toda su vida hasta que ya no pueda, un político tiene que hacer política todos los días, 24/7, 365, no solo en campaña. Porque el político tiene la misión de acercarse a la población, entenderla y tratar de interpretar sus necesidades para llevarlo, cuando llegue al poder, en los diferentes niveles, a la acción. Esa es su tarea. Y si no está en conexión, porque los locales están cerrados o no hay locales, en el interín entre campañas, no están haciendo política. Primer tema. Actividad partidaria permanente, diaria, sin campaña o con campaña. Segundo, tienen la obligación de formar a los cuadros políticos. Si hay un cuadro político que llega al Congreso, a un municipio y no tiene idea de lo que está haciendo, debería ser responsabilidad del partido político y tendría que castigarlo el jurado, la ley. Porque su obligación es hacer docencia política, formar a los cuadros. Tercero, su obligación debe ser hacer propuestas, pero propuestas viables. En la democracia podemos aceptar propuestas de diverso tipo, pero que vayan a un cierto sentido, ¿no es cierto? Un cierto norte en el que tenemos que estar de acuerdo. Me imagino que la gran mayoría de los peruanos están más de acuerdo que ese norte tiene que ser democrático, tiene que ser un norte con libertad, tiene que ser un norte donde se respeten los derechos de todos, no solo de unos, porque también hay lecturas sobre los derechos humanos que son bien parciales. Derechos humanos de un lado, pero derechos humanos cuando el Estado actúa, no, hay abuso del poder. Y tenemos ahora a decenas de marinos, hasta ahora, con abiertos procesos desde los años 80 por el tema del frontón. ¿Y qué hace entonces un marino que se faja por defendernos a nosotros? Dice, no, pues, ¿no? Porque ven que sus jefes, que sus
sus digamos, autoridades están hasta ahora en este problema y se han ido. Gianpietri murió y todavía seguía enjuiciado. Esa es la realidad. Entonces también hay que construir un discurso que vaya contra la llamada narrativa que hoy tenemos de todo lado, porque no es solo peruana, es mundial. Y a los partidos políticos yo los obligaría a que 6 meses antes de presentar sus candidatos presenten su plan. Y ese plan debería tener la obligatoriedad de haber leído la Constitución, las 35 políticas de Estado y los planes de desarrollo claves. Y entonces nos dice qué quieren hacer, pero en el marco de eso. Yo quiero, con respecto a ese plan, hacerlo de esta manera y cumplirlo en tanto tiempo. Ok, la gente dirá si vota por ellos o no, pero ya está más o menos orientado. No, yo llego y veré qué voy a hacer, dicho por un señor presidente de la República. Denme unos meses de inducción, porque yo no fui preparado para esto, dicho en una entrevista a CNN. ¿No es cierto? Y nosotros, discúlpenme, pero nosotros somos responsables. Y como me gusta hablar con números, les voy a decir por qué. En el 2021 éramos 25 millones de personas que teníamos que votar. 10.700.000 no fueron a votar, votaron en blanco o votaron viciado. Casi el 50%, un poquito menos. O sea que en la primera vuelta ganó el ausente, el viciado y el nulo. Los 2 candidatos que pasaron a la segunda juntos no hacían el ausente, viciado y nulo. Es responsabilidad nuestra. Y el resto de la votación se dividió entre 7 u 8 partidos. Culpa de los partidos también, pero nosotros como votantes también, pues. Ahora tenemos un problema mayor. Eran 18 partidos, ahora son 39, con las alianzas incluidas. Van a haber 4.500 candidatos. Yo le preguntaba al miembro del jurado y le decía, ¿y cómo van a hacer con las tachas? No sé, me dice. Porque si son 4.500 candidatos, van a haber 10.000 tachas. Porque ustedes saben que tachan hasta por el lunar en la nariz, para hacer perder el tiempo. ¿Y cómo va a ser la campaña? El 15 de enero recién terminan las tachas. O sea que el 16 de enero, recién vamos a saber quiénes son realmente los candidatos que están en camino. Y la elección es en marzo. O sea que es una campaña de mes y medio. Y si no se prepararon, vamos a votar porque este se ríe mejor, el otro grita más, no sé. Es un problema serio que tenemos en este momento. Y entonces yo obligaría que 6 meses antes presenten su plan al Perú y que su candidato públicamente lo firme, diga, yo voy de candidato porque yo voy a hacer esto que está ahí. ¿Ya? Y haría que la Contraloría incorpore, ya está en su ley, pero no la usa, incorpore una evaluación de control adicional, control de cumplimiento de los objetivos ofrecidos. Si no los cumple, con igual severidad con el que está cometiendo algún delito, porque está engañando a la población. ¿Y eso qué significa? Años de desconfianza. ¿Y eso cuánto vale? Millones, porque esa desconfianza nos hace perder tiempo. En los últimos 5 años hemos perdido, calculo yo, cerca de 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares, para que se den una idea, es el presupuesto de un año del Perú, que es 60.000 millones de dólares. ¿Y por qué hemos perdido? Porque solo cuando se anunció que pasaba la segunda vuelta el señor Castillo, 20.000 millones de dólares se fueron fuera del Perú, empresas y personas. Y luego, ¿por qué hemos perdido? Porque poco sabemos, pero hay que recordarlo ahora, que nos han bajado 2 notches en el grado de inversión. O sea, seguimos grado de inversión, pero a la próxima que nos castiguen, perdemos el grado de inversión. Y automáticamente la tasa de interés de todos nosotros, en cualquier tema que hagamos o no hagamos, se va 3 o 4 puntos arriba. Y todo lo que hemos hecho en 25 años, lo perdemos. Además, proyectos mineros que estaban a punto de salir, no han salido. Ahí hay como otros 20.000 millones de dólares. Y con un problema, porque Dios es peruano, pero se cansa a veces, tiene que ayudar también a los otros, ¿no? Y entonces Argentina, que estaba en un anonimato total por el oscurantismo que se encontraba, ahora resulta que como es un país continente, que tiene energía, que tiene minas, que tiene petróleo y tiene campo, tiene pampa. Ahora Argentina está recibiendo a los inversionistas que no están aquí. Mineros. Y Argentina se ha sacado la lotería porque ha descubierto unos yacimientos, no recuerdo el nombre ahorita del yacimiento, unos yacimientos de petróleo pegado a la roca, con ese sistema de pulverización que han usado los norteamericanos, poniendo en valor ese petróleo,
resulta que es el yacimiento más rico para ese tipo de tecnología. Y pronto van a exportar petróleo en cantidad. Y para que escarmentemos, los africanos tienen minas como nosotros, pero la diferencia es que sus minas tienen mayor ley por, digamos, en cada mineral que se extrae. Digamos que ellos invierten $1 millón en una mina allá y el mismo $1 millón aquí y sacan más mineral allá. Conclusión, Perú dejó de ser el segundo país productor y exportador de cobre. Estamos en tercer lugar y ayer me dijeron que estamos por pasar al cuarto. Eso hay que recordar ahora y agradecerle a todos los que han hecho estas campañas, lo que nos han hecho y sobre todo lo que le han hecho a sus pueblos. Tenemos que actuar con datos y explicar hasta el cansancio, explicar, cada uno en su ámbito de acción explicar. Y esa es nuestra tarea, nos tocó hacer eso. Somos una generación o varias generaciones de cambio, de transición, similar a lo que pasó con algunos seguramente, me imagino, en la época de la independencia en Perú, o en Europa cuando vino la primera revolución industrial, se les debe haber hecho un mundo lo que pasaba. Y entonces tenemos temor a las tecnologías, no. Hagamos una revolución en el Estado utilizando la inteligencia artificial. Yo voy a sacar un podcast propiamente pronto, donde hablo con un robot sobre las políticas que hay que aplicar en Perú. Y le exijo al robot que me diga varias alternativas. Pero como el robot no tiene mi experiencia, le voy a decir, pero pasó esto, ¿qué harías? Y ahí vamos a ver cómo me contesta el robot. Pero lo importante es que hay que usar la tecnología para lo que queremos, no que la tecnología nos use a nosotros. Y hay que aprovechar que los muchachos saben hacer esto mejor que nosotros, los mayores, para que ellos sean los que tomen la bandera. Porque necesitamos, así como una generación del 900 en el siglo XX en el Perú, en todos los campos, necesitamos una generación del 2000, de los 2000 en el Perú. Esa generación tiene que aparecer. Y esos jóvenes del 900 tenían 20 años cuando empezaron a hacer sus poemas, sus partidos políticos y todo lo que hoy conocemos en el siglo XX. Fue una maravilla, ¿no? 20 años tenían cuando empezaron. Gracias. Ya estamos bueno, todos creo que entusiasmados por la oratoria del expositor hoy día. Yo quisiera hacer un comentario para no tener una mirada parcializada. En Cajamarca existe una provincia o región que tiene más de 1.200 pasivos ambientales. Entonces es bien difícil a un agricultor en Cajamarca decirle apuesta por la minería cuando uno mira cómo han trabajado las empresas mineras, ¿no es cierto? Bueno, ni hablar de Loroya, ni hablar de otros lugares del país. Yo que estaba en el sector de agricultura, es bien difícil porque ancestralmente es cierto que la contaminación ha sido salvaje, pues la debilidad del Estado peruano para entrar a fiscalizar es más que conocida, ¿no es cierto? El funcionario peruano es dúctil y maleable, ¿no? Como el mineral, lamentablemente. Y lo vemos, por ejemplo, en el problema del corredor minero de La Bamba. Un proyecto aprobado con un estudio de impacto ambiental excelente, pues no fue cambiado simplemente en el gobierno del señor Mala por la nueva empresa, y ahora el mineral se transporta de otra manera, produciendo un enorme daño, ¿no? Entonces, yo creo que se entiende la gente. Yo cuando he visto este ejemplo en Cajamarca, donde la mina Yanacocha es vecina con Porcón, y tú me dices, sí pueden convivir, ¿no? Pero cuando se va al otro extremo, mayoritario, que ha sido que la mina ha impactado desfavorablemente en el campo, entonces entendemos, creo yo, porque hay que darle también crédito a los agricultores, el porqué de esa reclamación. Creo que hay que endurecer a lo mejor los controles, ¿no es cierto? Efectivamente, podríamos buscar mejorar al país desarrollando otras actividades. Y para no dejar de recordar un tema que en una oportunidad les comenté, el Perú tiene una gran discusión entre si es minero o es agrícola, agrario. Y yo lancé en una época un mensaje que decía, más que minero, más que agrario, el Perú es un país forestal. Tenemos 8 millones de hectáreas en la selva peruana, que no, con vocación forestal, que no están atendidas. 8 millones de hectáreas. ¿Qué estamos haciendo?
deforestando un bosque como la Amazonía, ¿no? Yo quisiera ir con la medida de pregunta final, con Enrique, si es que tuviera una Sí. opinión al respecto. Tengo el acuerdo contigo. En realidad, yo planteé que no debería existir la dicotomía minería-agricultura, porque pueden coexistir. Y es cierto, 7 ensayos de la realidad peruana, primer ensayo, ¿no? El problema del indio. ¿Y qué dice ahí Mariate? Según sus cifras, 10 millones de indios fueron sacrificados en un trabajo que no sabían hacer, porque antes de los españoles los metales se usaban de manera ornamental y religiosa, no productiva. La agricultura era el concepto fundamental de esos 4.500 años. Entonces, de pronto nos cambiaron el modelo y nos convirtieron en un país extractor de minerales. Metalista sería el término. Bullonista. Es decir, el concepto español era que si tengo minerales ya soy rico. Y muchos de esos metales no se fueron a España, incluso terminaron en Francia, en Italia, en Inglaterra, porque los españoles solo se dedicaban a comprar con ese dinero, ¿no? Bueno, entonces hubo 500 años de explotación, sin duda, y eso explica, por supuesto, el desaliento, la desconfianza. Pero lo que no admito es que eso no se pueda conversar, porque hoy día todas las compañías mineras, la mayoría de las importantes, tienen fondos de inversión que las financian. Y esos fondos de inversión, como tienen dinero, que no pueden perderlo y saben que si hay un problema ecológico como Conga, terminan pues perdiendo plata, ponen como exigencia fundamental los cuidados ambientales máximos. Y un ejemplo que conozco muy de cerca, Tía María. El problema era que se iba a contaminar el agua. Ok, ¿de dónde saca el agua Tía María ahora? Del mar, con un proceso de ósmosis inversa. O sea, el Valle del Tambo no está afectado por ese concepto que era el que se consideraba. Entonces, ¿qué pienso yo? Que hay que sacar este tema de la discusión de los que aprovechan de él para tener réditos que consideran importantes, políticos, no sé qué. Y hay que convertir esto en un diálogo alturado, donde estoy seguro se pueden encontrar fórmulas. Conversar, ¿no? Yo tengo una experiencia. Cuando era ministro de Transportes, tuve que ir a empezar el concepto, a reavivar el concepto en el Cusco del aeropuerto de Chinchero. Yo era ministro todavía. Pero antes de viajar al Cusco, empezó un debate en el Cusco, pero que era brutal por la cantidad de posiciones radicalizadas que habían, porque habían 3 alternativas a Chinchero. Y entonces yo dije, voy al Cusco, le dije al gobernador, voy a ir, pero voy a ir a hablar con usted y con los comuneros de Chinchero. No quiero periodistas. Y no quiero intermediarios. Porque ¿qué pasa? Como habían pasado muchos años, ya había gente que había comprado terrenos en otro lado y que ya tenían intereses que se haga el aeropuerto ahí. Y ese era el debate. Efectivamente, primero hablé con los comuneros. Y el APU de la comunidad me dijo, mire señor, usted quiere hacer el aeropuerto aquí, solo queremos que nos paguen el precio justo. Y no queremos intermediarios. Y así empezó el asunto. Luego se complicó ya por lo que conocemos, pero no por otras razones. Sí, escuché la pregunta que hizo nuestro hermano Ernesto Ponce sobre el Polillo. Y he escuchado que el proyecto ferroviario en una sociedad entre los chinos y los brasileños es para que llegue a Chancay, ¿verdad? Y no sería más rentable, más productivo y más pronto si fuera direccionado a Polillo, que el proyecto es mucho mayor de Polillo que el de Chancay, incluso el calado de Polillo es mucho mayor, ¿no? Eso sería una de las preguntas. La segunda, quería saber, en el proyecto que tenemos del tren de cercanía entre Tacna y Tumbes, y aparte se está queriendo hacer los tres de la costa, y los de cercanía, ¿tendrían una incompatibilidad, un enfrentamiento, una correlación? ¿Cómo sería? Ok, empiezo Porque primero, a mí me parece que es interesantísimo lo que he pensado, porque por la línea férrea llegamos, contaminamos menos, acercamos mayor cantidad de mercadería en menor tiempo, ¿no?, que en las agroexportaciones, el tiempo es oro, ¿no? Sí, empiezo por lo segundo. El tren de cercanías norte y sur forman parte del proyecto del tren de la costa. Son parte de, incluso uno entre Trujillo y Chiclayo también. Son los 3
fragmentos que el Perú ha decidido poner en valor por el momento, para hacerlo por partes. Y en cuanto a la primera pregunta, depende de qué decía el inversionista. De repente el inversionista es chino también, y se llevará una parte por aquí y una parte por allá. O sea, son complementarios. Ya no miren esto, este ya no es tema de discusión entre puertos en el Perú. Los puertos que compiten con nosotros son Los Ángeles, Balboa, Manzanillo. Estos son los puertos que compiten, a los que les hemos quitado carga, y si viene el tren bioceánico, vamos a quitarle mucho más, ¿no? Hay que verlo de una manera complementaria. Es verdad, porque Paita va a invertir 380 millones. ¿Y qué pasa con nuestros puertos? Paita, Matarani, Pisco también, por Eten, que está en proyecto. ¿Qué pasa? Cabotaje. Nuevamente un espacio para la industria naviera nacional para que haga cabotaje, es decir, taxis marítimos de los puertos mencionados a Chancay y a Callao. Y eso significa un cambio de chip, porque significa que ya no vamos a usar tanto las carreteras con los camiones de carga. No se extrañen que haya un lobby muy fuerte para que eso no camine, porque hay quienes van a perder mucho negocio. ¿Pero qué ganamos nosotros? Seguridad, rapidez, competitividad, ¿no? Acuérdense cuando faltaron los limones porque hubo un niño en Piura y no podían venir los limones para hacer el ceviche. Niña, y no podían venir los limones. ¿Qué pasó? La Marina mandó su barco, el Zapato que le llaman, y trajo todos los limones de Piura por cabotaje. Y empezamos a comer ceviche nuevamente como se debe. Y ese es el negocio del cabotaje. Claro. El cabotaje, por cierto, mientras nosotros seguimos discutiendo, ya se está haciendo. Hoy día hay cabotaje desde los puertos chilenos a Chancay, hoy día hay cabotaje de los puertos ecuatorianos y colombianos a Chancay. Ya hay. O sea, si seguimos perdiendo el tiempo nosotros, va a haber obviamente otros que toman decisiones. Tenemos, por favor, el hermano, la última pregunta. Buenas noches. La verdad que felicitamos por la ponencia, es absolutamente brillante. Creo que hay dos factores y dos temas que me gustaría que estuvimos ampliando. Uno que creo que es un tema de cómo se conversa, pero que es vital para el país, que es el tema del cambio de matriz energética. Brasil nos lleva probablemente más de 50 años de ventaja en ese sentido. Nosotros seguimos con una estructura de consumo de energía basado en combustibles fósiles y definitivamente ese no es el camino. Creo que China tiene una visión estratégica, ellos invierten y han invertido no solamente en un gran puerto, sino también han comprado una empresa de energía aquí en el país y prácticamente tienen automatizado todo ese puerto. Entonces hay que mirar también qué es lo que están haciendo ellos estratégicamente para que nosotros veamos de qué manera nos podemos posicionar también en ese marco. ¿Por qué Perú no hace ese cambio en la matriz energética? Y dos, usted acaba de mencionar el tema de cabotaje. ¿Por qué hacemos muelles que funcionan solamente para un solo fin? Cuando deberían ser multifuncionales y pensados en grande. Creo que justamente y lo bien chico, hay un muelle ahí de 2 cabezos, que creo que no sé en qué época se hizo, pero es un muelle ejemplo de lo que podría ser este uso multifuncional de muelle, que es un muelle municipal, por ejemplo, que se ha hecho, que es un muelle de más de 1 kilómetro, 2 cabezos, y que pueden entrar barcos ahí, obviamente no del tamaño de buques, pero que sirve perfectamente para los fines de cabotaje. Muchas gracias. Sí, el cabotaje, empezando por lo último, es muy importante, pero es muy importante quitarnos el chip de pigmeos que a veces tenemos, hacer la cosa chiquita. No, lo muy grande no va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, hoy día hay mucha gente amiga, gente estudiosa, pensante, que dice, ¿para qué sirve la Interoceánica Sur? Si están pasando por ahí, no están diciendo la verdad, ¿no? Pero pocos vehículos, en fin. Lo que no saben es que la Interoceánica Sur ha integrado físicamente a 9 regiones del Perú, y eso ya justifica su inversión. Y la Interoceánica Norte no puede llegar hasta Brasil, pero es una excelente modalidad de varios tipos de transporte para traer la carga brasilera hoy desde Amazonas, Manaos y otros, por el río Amazonas, Marañón, Guayaga. En el Guayaga se baja en el puerto de Nueva Reforma, que es puerto con grúa portacontenedores, y de ahí se va por la Interoceánica Norte hasta el puerto de Paita. Y aún así sale más barato que dar la vuelta por el otro lado. Eso ya se puede hacer hoy día, pero pocos conocen este asunto, ¿no? Y efectivamente, esta visión pequeña de corto plazo hay que romperla.
Yo, por ejemplo, fui a Madrid hace algunos años y estaban construyendo el primer intercambiador de Madrid. Intercambiador le llaman a la multiestación. Bajas tú y está el tren de cercanías, está el metro, están los buses, todo abajo, en una sola estación. Entonces se me ocurrió y dijo, ¿por qué no hacemos todo a la vez? Ya que estamos construyendo las líneas del metro, ¿no es cierto? Hacemos los intercambiadores ya. Un solo hueco, una sola inversión, un solo gasto. Y todos los que me estaban escuchando me miraron raro. Me dijeron, está en un mal día. ¿No? No me entendieron. Bueno, pasa, la improvisación y la falta de coordinación son dramáticas en el Perú. Si no, dos ejemplos rapidísimos, hablando de infraestructura. El puerto hermoso de Chancay en su primera etapa ya generando hasta el momento cerca de 600 millones de soles de impuestos, así como está, al Estado, de soles. Pero el puente que no se mantuvo se cayó. El Ministerio Público se demoró casi 6 meses en dar la autorización para remover los escombros, porque estaban auditando con sus técnicos qué debían hacer. Y ahora que ya se pudo remover los escombros, han puesto 2 puentes Bailey, que como ya sabemos son provisionales. En el Perú lo provisional es definitivo, ¿no es cierto? Cuando ya deberíamos estar ahorita haciendo el puente definitivo, ¿no? Y bueno, el otro ejemplo, me ganaste, la entrada del aeropuerto, que tiene 2 temas. En nuestros tiempos había Viruta y Capulina, ¿se acuerdan? Viruta y Capulina eran 2 cómicos mexicanos que tenían su historieta, y en una de ellas Capulina se le ocurre el domingo hacer un cuarto en su azotea. Pone su tiza ahí y empieza a poner sus ladrillos y él al medio. Cuando ya está casi con todo el cuarto a la altura de él, dice, uy, no hice la puerta, ¿no? Esa era un poco la historia. ¿Qué es lo que nos pasa? La línea 2 del metro y la línea 4, ramal de la 2 que llega al aeropuerto, llega al antiguo aeropuerto. Ya está la estación. Y no llega a la nuevo. ¿No es cierto? Segundo ejemplo. Bueno, el puente obviamente no está, pero el segundo ejemplo. Yo decía, ¿y por qué han abandonado el aeropuerto antiguo? En un país que no, le faltan aeropuertos, no tiene plata para desperdiciar, tiene un aeropuerto bueno, estaba sobredimensionado ya en demanda, ¿no? Sobresaturado, pero es bueno. Todas sus instalaciones son modernas, hasta la torre. Y me confesaron en una reunión que los concesionarios habían propuesto eso. Nacional en el antiguo, internacional en el nuevo. Lo lógico, ¿no? Pero la lógica y el sentido común no parecen funcionar. Y el MTC le dijo, no, todo al otro lado. ¿Y qué pasa ahora? Que ya hicieron la inversión al otro lado. Y para recuperar la inversión, obviamente, ahora tendrían que hacer otra inversión para poner en valor esto de acá. Bueno, que por lo menos se use para la aviación civil en el Perú, ¿no? A propósito que estamos cumpliendo un aniversario más de Jorge Chávez, ¿no? Los pilotos civiles no tienen dónde entrenar, se van al sur, en unos sitios medio raros, improvisados, ¿no? Porque, les cuento, hay una pista de 1,5 kilómetros que está construida en Grocio Prado hace ya más de 15 años, ¿no? Con un terreno de 1.000 hectáreas, creo que son, que está destinado a ser la Escuela de Aviación Civil y el Aeródromo Civil, para preparar a los pilotos civiles en el Perú. Hace 15 años parado, por un tema seguramente que se puede arreglar, pero no les interesa, ¿no? Miren Google Earth y busquen pista de Grocio Prado. Ahí está de arriba, la pista inmensa, ¿no? En realidad, esas cosas que has mencionado con respecto a esta visión tan pequeñita hay que romperlas. Porque eso es lo que hablaba hace un momento, ¿no? Hay que tener dentro de nuestro chip ya, comprarnos la idea y estar convencidos nosotros de que estamos en otro momento de nuestra historia. Y hay que hacerlo valer. Muchísimas gracias a todos. Quiero agradecer a todos vosotros, a nuestras queridas damas que nos acompañan, muy respetables hermanos, y a vosotros, respetables y queridos hermanos, por su participación el día de hoy. La presente conferencia magistral ha sido organizada por la respetable Logia Simbólica Fraternidad Universal, número 58 del Valle de Lima, la misma que está próxima a celebrar sus 69 aniversarios. Fraternidad Universal fue fundada el 31 de octubre del año 1956 y este año 2025
celebramos el 69 aniversario del levantamiento de columnas. En esta ocasión hemos tenido la grata y magistral participación del doctor Enrique Cornejo, a quien agradecemos y quien nos ha acompañado esta noche con tan brillante disertación: el ferrocarril de Brasil a Chancay y sus implicancias. Doctor Cornejo, a nombre de los respetables y queridos hermanos de Fraternidad Universal número 58, quiero por favor hacerle entrega de un presente. Muchas gracias. Gracias por Muchísimas gracias.